Pregunta. ¿Se puede amar a alguien? ¿Se puede amar a quien no se ha visto nunca? ¿Se puede servir a quien no se conoce? Yo supongo que vuestra respuesta será no. Es pura lógica, ¿verdad? Gracias. El conocimiento de Dios es deseable y es bueno. Y las ansias religiosas de la humanidad dan fe de ello. Porque si hay algo que nos une a todos los seres humanos en todas las partes del planeta, desde los más sofisticados a los más primitivos, es la creencia en algo superior, en un Dios o en dioses, pero en algo superior. Es decir, ese ansia, ese deseo de conocer más allá está en todos nosotros. Las Escrituras, la Biblia, afirman dos hechos. Y los dos son igual de importantes y los dos son igual de reales. Una es la incomprensibilidad de Dios. Es decir, que Dios es inexplicable o un enigma. Pero a la vez también enseñan otra verdad, que no es incompatible, sino complementaria, y es la posibilidad de conocer a Dios. Porque ese también es el deseo lógico de Dios, de que haya un Dios, ¿no? Darse a conocer. Con esta idea, durante unos domingos, pues yo he estado analizando y mostrando delante de vosotros, por medio de las Escrituras. En primer lugar, vimos los nombres de Dios, porque Dios en las Escrituras tiene muchos nombres, pero todos de ellos nos enseñan algo de Dios. Y luego también, otro domingo, estuvimos analizando sus hechos, porque, entre otras cosas, la mejor manera de conocer a una persona es saber lo que hace esa persona. Porque hablar, como se suele decir, hablar es muy fácil hablar, pero ¿qué haces, no? O como dice el refrán, es más fácil dar trigo, no, es más fácil predicar que dar trigo. Pues en la Escritura vemos que nuestro Dios predica y también da trigo. Decía San Jerónimo, el traductor de la Biblia en latín, la famosa Vulgata del siglo IV después de Cristo, quien no conoce las Escrituras no conoce a su Dios. Un cristiano tiene el privilegio y la obligación de conocer a su Dios. ¿Y cuál es la manera que podemos conocerlo? Con las Escrituras. Entonces, cuando hemos investigado los nombres de Dios y los hechos de Dios, hemos ido a las Escrituras. Pero aún queda una tercera faceta que ver sobre Dios, y es la que os quiero hablar esta mañana. Además, es una faceta sobre Dios que ha hecho correr ríos de tinta y, desgraciadamente, también ríos de sangre, unos para defenderla y otros para rechazarla. ¿Y cuál es esta faceta de Dios que ha provocado esto en la humanidad, verdad? Ríos de tinta y ríos de sangre. La Trinidad de Dios. Y el misterio de la Trinidad. Nos faltaba ver esta faceta de Dios. Por supuesto, hay que empezar aclarando para que luego no te digan, alguien te diga que eres un ignorante, que los cristianos somos ignorantes y no sabemos de lo que hablamos. El término Trinidad no es un término bíblico, no aparece esa palabra por ninguna parte de la Biblia, sino que la usó por primera vez el teólogo y apologista del siglo III, Tertuliano.
¿Y por qué le dio un nombre? ¿O por qué le dio este nombre? Porque a las cosas hay que darles un nombre. Porque si no, no podemos hablar de ellas. Todas las cosas que nos rodean tienen un nombre. Más bonito, más feo, pero a todas le hemos tenido que dar un nombre. Como se suele decir, si no tiene nombre es que no existe. Pues Tertuliano le dio este nombre y con este nombre lo hemos ido conociendo. Es una manera de expresar esta doctrina, que además es una doctrina realmente nada sencilla y que es un misterio. No nos engañemos. Es una doctrina nada sencilla y misteriosa. Decía Tertuliano también, la Trinidad es algo tan absurdo y fuera de razón que nadie pudo inventarla, porque sale realmente de toda lógica humana, la Trinidad. Primero dejar claro una cosa, que somos monoteístas. Los cristianos somos monoteístas. Sí, ¿no? Creemos en un solo Dios, ¿no? Entonces somos monoteístas. Y por ningún momento, ni por un solo momento, dudamos lo que enseñan las Escrituras, como por ejemplo Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros lo creemos totalmente. O Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Lo creemos así. O Primera de Timoteo 2:5, pues solo hay un Dios. Entonces, el cristianismo, los cristianos, somos monoteístas. Otras religiones y denominaciones en realidad dicen que somos triteístas, que creemos en 3 dioses. Y realmente esto suele pasar por una mala comprensión de la Trinidad o porque no hemos sabido explicársela. O hay otros que se lo han explicado mal a sabiendas, lo cual es triste cualquiera de las dos razones. Cristianos que lo han explicado mal a sabiendas o que no hemos sabido explicarlo. Y yo quisiera en esta mañana evitar esta segunda razón, que no sepamos explicarlo. Aunque, como he dicho al principio, no es fácil, porque sale fuera de toda lógica, de toda razón humana. Entonces, si somos monoteístas, si creemos en un solo Dios, como defiende la palabra de Dios, todo el Antiguo Testamento es la base, ¿no?, de la fe de Israel. Y luego gran parte del Nuevo Testamento, que no rechaza esta verdad de las Escrituras. Entonces, ¿qué nos lleva a creer esta locura de un Dios en 3 personas? Pues vamos a ver si esta creencia que tenemos es consistente y defendible. Consistente y defendible. Es decir, que no es un salto, como suelen decir, que los cristianos dan saltos, ¿no?, de fe, apagan sus mentes y hay que creerlo porque hay que creerlo. No. Vamos a ver si esta doctrina es consistente y defendible con la palabra de Dios, por supuesto. Nota, he querido, este tema es bastante extenso, se podría alargar muchísimo, pero yo solo he querido ir a los textos asequibles y fáciles de recordar, además directos, para poder defenderlo delante de cualquiera de manera fácil y rápido, y que sepamos rápidamente llegar a ellos. Bien, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Encontramos la Trinidad en el Antiguo Testamento? Los judíos siendo monoteístas, acérrimos. ¿Encontramos esta doctrina
en el Antiguo Testamento? Pues sí, sí la encontramos. Por ejemplo, uno de los nombres de Dios, cuando lo dimos en un domingo anterior, es Elohim. Dios poderoso, Dios fuerte, que es un nombre plural. Curiosamente, es un nombre singular, pero que va siempre al lado de sustantivos o adjetivos plurales en las Escrituras. Esta pequeña nota recordando anteriormente. Pero vamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, por supuesto, defiende la unidad de Dios. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, o Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero, por ejemplo, también podemos ir a Isaías, versículo 43, y que es un texto que los testigos de Jehová suelen omitir, cuando hablan de Dios, o cuando, mejor dicho, cuando hablan de Jesús, porque dicen que Jesús es un Dios pequeño, ¿no? Pues Isaías capítulo 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Aquí claramente vemos la unidad de Dios, un solo Dios, y que no hay otro Dios. Pero también podemos ver la pluralidad. También podemos ver ahí varios dioses, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y quiero ir a los textos directos, claros, sencillos y asequibles. ¿Y cuáles son estos textos? Pues, por ejemplo, tres principales en Génesis, en la misma creación. Génesis 1:26, que a veces estos son textos que aunque no recordéis dónde están, pero recordáis las palabras. ¿Qué dice en Génesis capítulo 1, versículo 26? Algo muy conocido. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Está hablando en plural. Otro texto, capítulo 3 de Génesis, versículo 22. Luego dijo Dios el Señor: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal ahora. Conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ha venido a ser como uno de nosotros. De nosotros. También en plural. El último texto de Génesis, capítulo 11, versículo 7. Pues la famosa historia de la Torre de Babel, cuando Dios cambió el idioma de los hombres, que solo tenían uno hasta ese momento. Bien, Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan entre ellos mismos. Descendamos y confundamos. También está hablando en plural. Y quiero daros dos textos más que lo dicho, aunque no recordéis exactamente en qué parte de la Biblia está, pero el texto es muy fácil de recordar. Y podéis presentarlo delante de cualquiera que os pregunte sobre la Trinidad, ¿no? Está en Isaías capítulo 6, profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, este es Isaías hablando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: aquí me tienes, envíame a mí.
o heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Lo dicho, creo que son textos que aunque no sepáis exactamente en qué parte de la Biblia está, pero son palabras, frases fáciles de recordar y de presentar. Y el último, Zacarías, el último libro del Antiguo Testamento, profeta Zacarías, capítulo 3, no, el penúltimo libro, perdón, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás, el Señor me ha escogido, ahí. Entonces dijo el Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Qué estaba? Dios hablando consigo mismo, yo te reprenderé o te reprendo. No, está hablando con otro. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Aquí hay una pluralidad también. Como mínimo dos. Como mínimo dos. Es decir, aquí en el Antiguo Testamento hay muchos más textos, hay muchos más textos, muchísimos más. Pero bueno, estos, lo dicho, yo quería dar algo que fuera de fácil acceso y de fácil recordar, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos una anticipación, unas semillas, unas pequeñas perlas, para que luego se verá más extensamente en la revelación del nuevo pacto, de la gracia, el Nuevo Testamento. Aquí hay como una visión borrosa, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, que ahora vemos borrosamente. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, lo veremos todo total y absolutamente iluminado y claro. Bien, ¿y qué encontramos en el Nuevo Testamento? Hemos visto el Antiguo, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Pues encontramos la unidad también en primer lugar, como los textos que he leído, ¿no? El más directo, 1 Timoteo 2, capítulo 5. Solo hay un Dios. En el Nuevo Testamento también defiende la unidad de Dios, pero también defiende la pluralidad. Vemos al Padre, vemos al Dios Padre. Ahí no hay nada que defender. Todas las denominaciones y todas las religiones del mundo, ahí coincidimos. El Padre es Dios. Ahí no hay nada que defender. Todo lo creemos y todo lo entendemos. Pero ¿y el Hijo y el Espíritu Santo? Y ahí es donde entra la controversia. Ahí donde ya, pues, donde nos llaman locos, mentirosos, y que enseñamos doctrinas erróneas, que desviamos a la gente, ¿no?, de la auténtica enseñanza bíblica. Pues vamos a ver si realmente el Hijo y el Espíritu Santo son Dios también. Vamos a 3 textos sencillos del Hijo. Juan, los 3 están en el Evangelio de Juan. Y lo dicho, hay muchos más, pero vamos a lo fácil, al fácil acceso y al fácil recordar. Pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Más fácil de empezar, imposible. Un texto que, por cierto, los testigos de Jehová han tenido que cambiar, para que no se vea que el Hijo es Dios. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Juan 10:30. Otro texto también, que si no nos acordamos dónde está, la frase la recordamos fácilmente. Capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús. O traducido de otra manera, el Padre y yo somos una misma cosa. ¿Y qué hicieron los judíos cuando escucharon esto? Fueron a apedrearle. ¿Por qué? Porque habían entendido perfectamente lo que estaba diciendo Jesús. Que Jesús era igual que el Padre. Y el último texto, capítulo 14, versículo 9. Esto ya
delante de los discípulos, que hay que recordar que los discípulos eran judíos, auténticos judíos, monoteístas. Juan capítulo 14, versículo 9, está hablando con sus discípulos. Jesús le preguntó, no, el 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le preguntó, ¿tanto tiempo llevo con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un texto precioso y directo. Hay muchos más. Y ahora el Espíritu Santo, uno fácil de recordar y muy directo también. La famosa historia de Ananías y Zafira, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 10, para situarnos bien en la historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió un terreno. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo parte del precio y solo puso el resto a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad antes de venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primero habla del Espíritu Santo y luego dice, estás mintiendo a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó muerto al suelo. Un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Luego se levantaron unos jóvenes, le envolvieron y le sacaron para darle sepultura. Unas 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en este precio el terreno? Ella respondió, sí, en este precio. Pedro le dijo, ¿por qué os habéis puesto de acuerdo para provocar al Espíritu del Señor? En la puerta resuenan los pasos de quienes han sepultado a tu marido y lo mismo van a hacer contigo. Y al instante Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En este texto vemos claramente cómo hablar del Espíritu Santo y hablar de Dios es la misma persona. Aquí el escritor, Lucas, por la conversación de Pedro, usa al Espíritu Santo y a Dios de la misma manera. No hace distinción entre ellos, no hace distinción entre el Espíritu Santo y Dios. Bueno, y también tenemos, y ya es el último texto, ya tenemos unas declaraciones que son reveladoras implícitamente, pero también muy claras y directas. Y es la fórmula bautismal. Mateo capítulo 28. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú cambias algunos de ellos y pones, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Arcángel Miguel, ¿qué está pasando ahí? Una blasfemia. O si ponemos en el nombre del Padre, de Juan José Ruiz López y del Espíritu Santo. Peor. Sí, peor. El Arcángel Miguel está al nivel del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Yo estoy al nivel del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Todo lo que no sea el Padre y el Hijo del Espíritu Santo es una blasfemia. Porque los tres están al mismo nivel. O también la doxología o alabanza final que vemos en 2 de Corintios. Aquí funciona lo mismo que la fórmula bautismal. 2 de Corintios capítulo 13. Versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los tres están al mismo nivel. Y la bendición y la alabanza es a los tres. Y todo lo que no sean ellos tres es una blasfemia y una herejía. Un detalle interesante, hay un detalle interesante e importante en el bautismo de Jesús. ¿Qué vemos en el bautismo de Jesús? Cuando Jesús se bautizó, no he puesto el texto, pero está en Mateo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Capítulo 3 de Mateo, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para que le bautizase. Pero Juan se resistía diciendo: ¿soy yo quien necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó, y Jesús, después de ser bautizado, subió enseguida del agua. En ese momento los cielos se abrieron y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos nuevamente la Trinidad de Dios. Vemos a los tres seres nuevamente juntos, en el mismo lugar, haciendo una misma cosa. Y ahí vemos la unidad de Dios. Segundo, la deidad, las tres personas al mismo nivel, no se ve ninguna clase de diferencia entre ellos. Vemos, en tercer lugar, a las tres personas, y esto es importante, este detalle también, vemos a las tres personas en el mismo momento. En el mismo momento y en el mismo lugar. ¿Y esto es importante? Sí, es importante. Porque hay denominaciones pseudocristianas, llamadas antiguamente monarquismo modelista, que enseñan que en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes. Es decir, que cuando se manifiesta de una, no puede manifestarse de las otras dos. Entonces, este detalle también es muy importante para eliminar esa falsa enseñanza. Porque aquí vemos a las tres personas en el mismo momento y en el mismo lugar manifestándose. Cuarto, es eterna. Quinta, la función de algún miembro queda subordinado momentáneamente. El Espíritu Santo como paloma en el Hijo bajando a las aguas. Y la sexta es incomprensible. Es un misterio. Es un misterio. ¿Qué llevó a unos judíos monoteístas a enseñar y defender esta doctrina? Porque esto lo escribieron judíos. No lo escribieron cristianos. O mejor dicho, no lo escribieron gentiles paganos. Lo escribieron auténticos judíos. Pues lo escribieron porque uno no puede explicar un misterio, pero podemos reconocerlo y verlo. Como por ejemplo la electricidad o el viento. El viento y la electricidad son misterios, pero vemos cómo actúa. Incluso sabemos cómo usarlo, pero es un misterio. ¿Y nosotros por qué la enseñamos y la defendemos?
Pues no lo hacemos porque es evidente y lógica. La defendemos porque Dios la ha revelado en su palabra. Hay muchas analogías para intentar explicar la Trinidad. Está el huevo, cáscara, clara y yema, y que para que sea un huevo tienen que estar los tres juntos, ¿no? O está el sol sería el Padre, la luz sería el Hijo y el calor sería el Espíritu Santo. Y otra analogía también muy usada es el agua, que puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, pero no deja de ser agua. Y bueno, está bien, pero realmente no explican en toda su profundidad lo que es la Trinidad, al Dios Trino. Y para terminar, dice, hay consecuencias prácticas en la Trinidad, ¿no? Toda la deidad participa en la salvación. Segundo, la comunión de las tres personas. Tercero, prioridad o cabeza sin inferioridad, ¿verdad? Podemos ver esto. Pero yo me quiero centrar en una principal también, que no debemos olvidar. Y es que tres que aman como uno y uno que sirve como tres. Es decir, completamente. Y lo podemos comprobar, la Trinidad actuando conjuntamente en una historia que creo que todos conocemos. Y es cuando Nicodemo fue a hablar con Jesús, que son 21 versículos y por causa del tiempo no los voy a leer, pero sí me quiero centrar en donde vemos a la Trinidad actuando, que es primero en el versículo 6 y 8. Vamos a Juan, Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Versículos 6 y 8. Bueno, aquí vemos que un hombre muy formado y religioso tenía dudas espirituales. Y fue a Jesús para hablar con él y preguntarle. Y Jesús empieza a explicarle sin ceremonias, clara y directamente. Y ahora lo dicho, por causa del tiempo, nos vamos a centrar directamente en 4 versículos. Versículo del 6 al 8. Juan capítulo 3, versículo del 6 al 8. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te extrañes de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Cuando nacemos de nuestros padres, nacemos en pecado y por lo tanto no tenemos esperanza ni capacidad para salvarnos o para cambiarnos a un ser espiritual. Solo somos hombres, solo somos mujeres de carne y hueso. Una realidad, ¿verdad?, evidente en nosotros. Y sin embargo, cuando una persona confía en Jesús, dice aquí que hay un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento que le llama la palabra. Recibe una nueva naturaleza y es apto para el reino de Dios. Misterioso, ¿verdad? Lo que hace el Espíritu de Dios en hombres y mujeres de carne y hueso. Como tantas veces el Señor Jesús empleó la naturaleza para ilustrar verdades espirituales. El nuevo nacimiento
es muy semejante al viento. ¿Por qué el espíritu y este nuevo nacimiento es semejante al viento? Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad. Dos, no es un poder que el hombre pueda controlar. Tres, el nuevo nacimiento es invisible, pero se pueden ver sus resultados en la vida de las personas, porque cambian. Y cuarto, no se sabe ni cómo ni cuándo tendrá lugar. Así como uno no puede comprender plenamente el viento, del mismo modo el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios. Y ahora vamos al versículo 16, también muy conocido, Esto es uno de los versículos más bien conocidos de toda la Biblia, porque anuncia el Evangelio de una manera clara y sencilla. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La enormidad del amor de Dios se muestra inequívocamente en el hecho de haber entregado a su Hijo, a su único Hijo, por nuestros pecados en la cruz. Lo entregó por una raza de pecadores, rebeldes. No los entregó. El Padre no entregó a su Hijo por una raza de buenas personas. Esto debemos de tenerlo muy claro. Pero no nos equivoquemos, no está enseñando que todo el mundo va a ser salvo. Uno ha de recibir humildemente lo que Cristo ha hecho. Y entonces te dará la vida eterna. No hay necesidad de que nadie muera. Dios ha abierto un camino de vida. Pero debes reconocer que el Señor Jesús, debes reconocer al Señor Jesús como Señor y como Salvador personal. ¿A qué estás esperando? Si aún no lo has hecho, arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás salvo. En esta obra maravillosa de salvación, aquí en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, podemos ver al Dios Trino y a la Trinidad actuando para salvar. Trata de explicarlo, trata de explicar a la Trinidad y perderás la cabeza. Trata de negarla y perderás el alma. Que el Señor bendiga.